Vamos a hablar de un tema polémico, de una opinión que yo he mantenido a través de mis escritos en las redes y que algunas personas se han encargado de tergiversar o deformar lo que yo he querido decir. Cuando yo digo que una yegua muy corrida, con muchas carreras encima, que ha corrido hasta una edad muy vieja, o que ha durado mucho tiempo dentro de los hipódromos, se transforman en yeguas que generalmente son yeguas problemáticas en la cría. Primero que nada, hay que separar dos aspectos. Una cosa es que cualquier yegua, sea buena, sea mala, sea campeona, sea ganadora clásica, sea lo que sea, se transforme en una corredora de muchas carreras o con mucho tiempo dentro de los hipódromos y ello la lleva a ser una yegua con problemas en la cría, es muy distinto a decir también de que las grandes corredoras puedan o no dar buenos hijos corredores. Son dos temas totalmente distintos que estas personas han querido enredar y han querido deformar lo que yo he querido decir. Vamos con el primer punto. Una yegua, sea muy buena, sea regular o sea mala corredora, cuando corre muchas veces o está mucho tiempo dentro de los hipódromos hasta una edad avanzada y es llevada a la reproducción, generalmente se transforma en una yegua problemática. Este tipo de yeguas llegan a los aras y no dan celo o dan un celo que no es bueno, tienen ovarios muy pequeños, quedan preñadas pero abortan a sus hijos son animales pequeños cuando nacen, las yeguas no tienen leche, etcétera, etcétera. Generalmente eso es lo que ocurre cuando una yegua es abusada en la pista. Ahora bien, que den o no den hijos, eso no lo vamos a saber sino en el transcurso de la estadía de esta yegua en la reproducción. Desde luego que pueden dar hijos pequeños, pueden dar hijos que tengan deformaciones y pueden dar hijos que sí efectivamente corran. Pero el inicio de todo es una yegua problemática para ser servida, problemática para parir y problemática para criar sus productos. Cuando yo digo generalmente, estoy diciendo que esa es la regla y como toda regla tiene sus excepciones. Con los estudios y la experiencia que uno ha podido recabar durante tantos años, me ha llevado a esa conclusión. Ahora bien, una yegua que corra muchas veces o que esté mucho tiempo dentro de los hipódromos, ¿puede dar hijos? Claro que puede darlo. Y hay excepciones de yeguas que no han tenido aparentemente problemas y las han logrado preñar y han logrado criar a sus hijos bien. Uno de los casos es, por ejemplo, la yegua Stillwater, pero precisamente es una excepción que confirma la regla. Vamos ahora al otro punto, el punto según el cual una yegua buena pueda dar o no hijos buenos corredores. Yo digo que eso va a depender de que la yegua sea abusada o no en la pista. Cuando una yegua muy buena, que son los casos que más llaman la atención porque son los casos más conocidos, es retirada tempranamente para la cría, generalmente son yeguas que no tienen problemas, yeguas que paren bien a sus hijos, yeguas que alimentan bien a sus hijos porque tienen buena leche y yeguas que crían bien a sus hijos. Sus hijos generalmente son animales de buen tamaño y llegan a la pista. Si se transforman en buenos corredores o no, ya eso lo dirá el tiempo. Pero por lo menos la yegua buena, que fue una gran corredora y que fue retirada temprano
a la reproducción está dentro de la teoría de que generalmente esa yegua no va a tener problemas como futura yegua madre. ¿Okay? Una yegua abusada, muy buena yegua, que llegue a la reproducción y tenga problemas, ¿puede dar un hijo buen corredor después? Desde luego que sí. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las yeguas, cuando son abusadas en la pista, agotan lo que decía Federico Tesio, lo que es la llamada energía nerviosa. No tienen que transmitir. Más sin embargo, eso puede ir mejorando con el tiempo. Ha habido casos de yeguas muy corridas que pierden sus primeros años en la reproducción y luego un tercer o cuarto año se transforman en paridoras y alguno de sus hijos puede llegar a correr. Hablemos de ejemplos. Hay muchísimos ejemplos de yeguas que han sido abusadas en la pista, que han corrido muchísimas veces y que han llegado a la reproducción y se han transformado en un problema. Por ejemplo, la yegua Bayacoa, una yegua que corrió hasta los 7 años, la yegua fue un desastre como yegua madre. La yegua Pasiana, otro desastre como yegua madre. Y uno de los casos más emblemáticos de los cuales ha resultado toda esta discusión, la yegua Senyata. ¿Qué ha pasado con Senyata? Senyata es una yegua que corrió 20 veces, pero estuvo en un hipódromo desde los 2 años hasta los 6, casi hasta los 7 años. Corriendo carreras muy exigentes, porque inclusive se enfrentó varias veces a los machos y se los ganó. Esa yegua llega a la reproducción y tiene doble problema. Un problema, tiene su energía nerviosa gastada, y un segundo problema, ha sido una yegua, valga la redundancia, problemática. Varios hijos de Senyata han muerto, recién paridos, o la yegua los ha abortado, o la yegua ha tenido temporadas sin poderse ser vida, o temporadas en las cuales ha quedado vacía. Fíjense ustedes, hay 2 casos que yo siempre cito de yeguas que fueron retiradas temprano de la pista y llegaron a la cría y no tuvieron problema porque fueron preñadas de inmediato y además de eso se transformaron en excelentes reproductoras. Fueron los casos de la yegua Miss Marena, que corrió hasta enero de su campaña de 4 años, de inmediato salió a dar a la quebrada, quedó preñada y nos dio 2 ganadores clásicos, ganadoras clásicas porque fueron 2 hembras, y sus otras hijas se transformaron en grandes reproductoras. Y la otra fue el caso de la yegua Mandina Lady, que corrió hasta diciembre de sus 3 años. Al año siguiente, con 4 años nada más, la yegua fue preñada y generalmente estuvo siendo preñada, y vean ustedes todos los ganadores clásicos y grandes caballos que nos dejó la yegua Mandina Lady. En el plano internacional, en sentido contrario, hay una yegua que yo vaticiné los problemas que iba a tener como reproductora, y no es de que yo tenga una bola de cristal ni nada por el estilo, pero eso que hicieron con la yegua Wings, la australiana, de correrla hasta sus 8 años, eso estaba cantado, que la yegua iba a tener problemas en la reproducción. Ustedes pueden verlo en mi Twitter, @jfarache, que siempre lo dije. Estaban acabando con el futuro reproductor de esta yegua. ¿Y qué sucedió? El primer hijo de Wings lo perdió. Al segundo año no pudo ser preñada. Al tercer año parió una potranca pequeña. Al cuarto año quedó vacía. Ahí están los problemas de Wings. No se trata de ser adivino. Es que eso es lo que enseña la experiencia con este tipo de animales. En Venezuela, muchísimos casos de yeguas que fueron muy corridas, que corrieron carreras exigentes o muchísimas carreras y las yeguas no sirvieron en la reproducción. Los casos de Trini Carroll, que fue una yegua que corrió generalmente largas distancias y estuvo corriendo desde los 2 hasta los 5 años, inclusive en los Estados Unidos. Tan bonita, la yegua Diamela, la yegua Lluvia, Gorjeadora, Val Fleury, Sátira, Epic Dancer, Prime Tip, fue otra yegua muy corrida, carreras exigentes también, corrió hasta los 6 años y la yegua no sirvió como yegua madre.
inclusive sus hijos, los poquitos que dio, no tenían calidad. La yegua Tesa, que no se le pudo sacar ningún producto porque la yegua quedó vacía, o la yegua parió morocho, o a uno de los potros lo mató un rayo. Porque además esa es otra de las cuestiones que yo he dicho que acompaña a las yeguas buenas. Increíblemente, la mala suerte también las acompaña, porque muchas de estas yeguas logran parir su producto y en el potrero se mata ese producto. En el potrero viene otra yegua y le da una patada, es precisamente al producto de la campeona. Entonces, como se dice vulgarmente, no hay que creer en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Estas yeguas muy buenas, yeguas famosas, lamentablemente a muchas de ellas las persigue la mala suerte. Otro de los detalles muy importantes que he logrado observar es que este tipo de teoría se viene cumpliendo más en estos años recientes que en los años anteriores. Es decir, yeguas de mediados de siglo o de los años 60 o quizás hasta de los años 70 que uno veía correr muchas veces y llegaban a la reproducción, eran servidas, parían y además de eso daban buenos hijos. Hay muchísimos casos, más que todo las yeguas de los FIPS, yeguas por ejemplo como la yegua Relaxing o la yegua Numbered Account, que fueron yeguas muy corridas y no obstante ello llegaron a la reproducción, fueron paridoras y además de eso fueron exitosas como yeguas madre. Hoy en día la medicación es aún mayor por los avances de la ciencia y vemos muchísimas yeguas que inclusive son inyectadas con hormonas masculinas para lograr que metan más músculo en su cuerpo. Ese tipo de yeguas llegan con problemas a la reproducción. Yo he visto yeguas que han sido puyadas con hormonas masculinas llegar a un ara y recelar a otras yeguas en un potrero. O sea, se comportan como unos machos. Esas yeguas generalmente no sirven para la reproducción. Lo que yo siempre le he recomendado a quien me consulta, si usted quiere llevarse su yegua para la reproducción, sea buena, sea mala o sea regular, trate de no correrla más de 20 carreras, 20 carreras o un poquito más. Eso no es un número mágico, no es un número definido, es un número promedio, porque un animal que comience a correr a los 2 años, yo pido que no la tengan corriendo más allá de los 4 años. Y en esas 3 campañas no la corran más de 20 veces, 22 veces, 23 veces. Si usted quiere continuar corriendo su yegua a los 5 años, a los 6 años, muchas más carreras de 22, 25, muchas más carreras que eso, usted tiene que tener en cuenta de que al llevarla a la reproducción usted va a tener problemas, seguramente va a tener riesgos, probablemente la yegua tenga daños en su sistema reproductor. Cuando uno ve 10 corredores, generalmente 7 u 8 de ellos son hijos de yeguas que no han corrido, yeguas que estuvieron poco tiempo en el hipódromo o yeguas de pocas carreras. Yo los invito a ustedes a revisar catálogos, a revisar los ganadores clásicos que semanalmente se producen en el mundo, que es lo que yo he hecho durante muchos años y por ello he llegado a la conclusión que ya les dije. Hay un detalle bien importante que resaltar y es que este tipo de yeguas muy corridas o que han estado mucho tiempo en los hipódromos y que no sirven como yeguas madres o que son yeguas madres problemáticas o que sus hijos no corran, generalmente también esas yeguas se transforman en unas excelentes abuelas maternas. La razón es muy sencilla. Sus hijas que no pudieron correr porque fueron animales, fueron pocas hijas que tuvo la yegua o fueron animales que no tuvieron suerte en la pista, pero son hijas de una gran yegua y seguramente de un gran semental. Y esa hija generalmente se transforma en una buena matrona. Espero pues que sobre todo esas personas logren entender y dejen de deformar lo que yo siempre he dicho.